Corriente alterna tenemos tres potencias que significan lo mismo básicamente, pero tienen un significado de acuerdo a la utilización que se le da, la carga principalmente. Potencia en corriente alterna, o sea, la P es la letra que define la potencia activa, se mide en watt y es la que genera trabajo. Esta potencia es la que nosotros necesitamos, ¿cierto?, para que una máquina funcione y desarrolle trabajo. Pero aparte de esta potencia, de acuerdo al coseno phi, al ángulo de fase entre la corriente y el voltaje, aparece una potencia Q, que es la potencia negativa que ya habíamos visto, la parte negativa, en la cual hay un voltaje positivo, una corriente negativa o viceversa, y al multiplicarla aparece una potencia negativa. ¿Ya? Esta potencia negativa no pasa a la carga, sino está jugando entre la carga y la fuente, y está incrementando la corriente que pasa por los cables, ¿ya? Con la consecuencia pérdida por calentamiento de los conductores y caída de tensión también en los conductores, ¿ya? Esta potencia Q, potencia reactiva, ya puede ser capacitiva e inductiva. Vamos a trabajar primero la potencia reactiva e inductiva en el caso de los motores de las bobinas, ¿ya? La que causa el ángulo de fase o de atraso de la corriente con respecto al voltaje. Se mide en bar, volt-ampere reactivo, ¿ya? Por eso se llama bar. Acá está en watt, ¿ya? Esta potencia activa es la que efectivamente se produce trabajo, ¿ya? Es la que más nos interesa a nosotros. Esta es la potencia reactiva que es por la pérdidas por el coseno phi o ángulo de fase, bar, volt-ampere reactivo. Y tenemos S, que es la potencia aparente que se mide en volt-ampere, que es la disponibilidad de la fuente, la disponibilidad en potencia que me entrega la fuente. Ya puede ser un alternador, ¿cierto?, en caso de corriente alterna, o un elemento transformador, un transformador, ¿ya?, que alimenta la carga, ¿ya? Esta disponibilidad, ¿cierto?, no está siendo afectada todavía por el coseno phi, ¿ya? Cuando yo le aplico una bobina a la carga, o un motor ¿cierto?, eléctrico, trifásico, monofásico, a la fuente de alimentación, ya, de corriente alterna sinusoidal, ya, aparece el famoso coseno phi, que es el ángulo de fase. Entonces la potencia aparente ya baja su eficiencia y pasa a ser considerada como potencia activa, ¿ya? Entonces, lo ideal acá en la potencia aparente, cuando el coseno phi es 1, ya, la potencia aparente se transforma en potencia activa, ya, prácticamente no hay ángulo de fase. Pero cuando tengo la bobina en el motor, esta potencia reactiva me hace perder potencia. Y de aquí aparece un concepto nuevo que se define como triángulo de potencia. Como están en cuadratura las ondas, ¿cierto? Aparecen conceptos del triángulo de potencia, ¿ya? El famoso triángulo de potencia, que estas tres potencias, y aquí no estamos hablando solamente de B por I, estamos hablando ya de tres potencias. Ya es lo mismo, esto se transforma en estas dos cosas que están acá. Prácticamente la potencia aparente, se dice aparente porque es aparente su disponibilidad. O sea, si yo le aplico un coseno phi, automáticamente esto cambia de acuerdo al coseno phi de la carga que yo coloque, ¿ya? Entonces el triángulo de potencia en el fondo asocia o relaciona estas tres potencias: la P activa, la Q reactiva y la S aparente. Entonces esto se define como un triángulo de potencia, ¿ya?, en el cual tengo los dos catetos, ¿ya?, en cuadratura 90 grados, ¿ya?, y acá tengo la hipotenusa, ¿ya? Este sería la S, la hipotenusa va a ser la S, el cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto al ángulo, acuérdense que este ángulo siempre es el ángulo de fase, o sea, es el coseno phi de la carga, que afecta a las tres potencias, ¿ya? Entonces, acá yo tendría la Q, ¿ya? Y acá yo tendría, en este que está acá, yo tendría la S, perdón, tendría la P, ¿ya? Esta sería la P, ¿ya? Tendría acá entonces las tres potencias del triángulo de potencia, tendría la P, la Q y la S, ¿ya? Entonces, para los cálculos, para los ejercicios a desarrollar, vamos a tener en consideración que este triángulo de potencia va a relacionar las tres potencias con las cuales yo voy a trabajar. Acuérdense que esta es la potencia disponible. Esta siempre va a ser más grande que estas dos, ¿ya? Ya la P va a ser siempre más chica si hay un ángulo, ¿ya? Si la P y la S son iguales, entonces prácticamente el ángulo desaparece. Entonces, por ejemplo, este ángulo va a cambiar de acuerdo este triángulo va a cambiar de acuerdo al ángulo que tenga la carga. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos el siguiente triángulo, ¿ya?, por ejemplo, acá, ¿ya?, y yo tengo acá, coloco 60 grados,
60 grados de ángulo, ¿ya? Acá tengo S, la Q y la P, ¿ya? ¿Qué pasa si yo después le coloco otra carga, ¿cierto? Y mi ángulo es más pequeño, ¿ya? Se reduce a 30 grados, por ejemplo. 30 grados, ¿ya? Vamos viendo, ¿cierto? Que a la medida que el ángulo es más pequeñito, ¿ya? Más pequeñito, la Q se va reduciendo, porque este cateto es más grande acá en 60. Acá va quedando más chiquitito, ¿ya? La S se va acercando a la P. Y fíjese acá que la P se va incrementando. O sea, a la medida que el ángulo es más pequeñito, más chico, menos ángulo de fase. Esto es ángulo de fase, el coseno phi, ¿cierto? ¿Ya? Esta S se va aproximando en tamaño a P. O sea, es mejor aprovechado, va incrementándose P. Acuérdense que P es la potencia activa, la que yo realmente aprovecho, la que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, al bajar el ángulo, al reducir el ángulo de fase, yo empiezo a incrementar la P, ¿ya? Y la Q empieza a reducirse. ¿Qué pasa ahora si yo coloco un ángulo más pequeño? Por ejemplo, coloquemos acá un ángulo de 20 grados. Esto es una aproximación, ¿cierto? Para ver 20 grados. Nos damos cuenta que phi, que es el ángulo, ¿ya? Empieza a reducir el Q, ¿ya? Y el P se comienza a incrementar, ¿ya? Se comienza a incrementar. ¿Se dan cuenta? Entonces, este ángulo es variable, de acuerdo a la carga. Acá, por ejemplo, si vemos, calculamos el coseno, si calculamos el coseno de 60 grados, nos va a dar coseno de 60 grados igual a 0,5, ¿ya? Acá, el coseno de 30 grados va a ser coseno de 30 grados va a ser igual a 0,86, ¿ya? Acá el coseno de 20 grados es igual, coseno de 20 grados, tenemos 0,93. ¿Qué me indica esto? Me indica que el coseno se va incrementando, va creciendo. Al crecer el coseno, se aproxima a 1, esto se amplía, la potencia activa, esta carga aprovecha menos potencia activa, tiene un mal coseno phi, 0,5, ¿cierto? Va más a 0, al punto 0. Este P aquí se va incrementando que el ángulo va bajando, el coseno de 30 grados son 0,86, ¿ya? Acuérdense que la potencia activa, ¿cierto? Que P, ¿ya? Es igual B por I, ¿cierto? Por coseno de phi. Entonces, en la medida que el coseno phi se aproxime a 1, ¿ya? Se aproxima a 1, se va a ir incrementando, yo voy a tener el producto de B por I mayor. Si el coseno phi es 1, prácticamente yo tengo B por I. Pero si le coloco 0,5, si uso el coseno de 60 grados, esto se me divide a la mitad. Pasa prácticamente a ser la mitad. Entonces, ¿cómo el triángulo de potencia me indica a mí la relación entre las tres potencias? Y lo principal aquí es interpretar cuánta potencia yo voy aprovechando en mi carga, ¿ya? En la medida que el ángulo vaya bajando, el ángulo de fase, el coseno va subiendo a 1. Lo máximo del coseno phi es llegar a 1. Al llegar a 1, multiplico B por I por coseno phi 1, me da B por I. Eso es lo ideal. Pero acá ya me va bajando. ¿Se dan cuenta? Se va reduciendo la potencia. Entonces, es súper importante interpretar el triángulo de potencia, porque de aquí yo veo cómo varían los parámetros, las tres potencias, ¿ya? Y cómo yo aprovecho más o menos, ¿ya? Si yo tengo un Q muy grande, esto significa que el Q yo lo estoy perdiendo. Prácticamente este Q yo no lo estoy traspasando la carga. Es energía que está oscilando en la línea, yendo y viniendo de la fuente a la carga y de la carga a la fuente. Y me incrementa la corriente que pasa por la línea, pero esa corriente no sale a la carga. Entonces, aquí lo ideal es ver cómo S, que es la potencia disponible en el transformador o en el alternador, ¿cierto? A la medida que vaya bajando, se va juntando con la P. Cuando la S es igual a la P, eso implica coseno phi 1, ¿ya? Cuando la S es igual a la P, coseno phi 1. O sea, tengo máximo aprovechamiento. En ese momento, cuando S es igual a P, Q desaparece. Esto desaparece. El ideal en los sistemas eléctricos de potencia
es hacer desaparecer Q, ¿ya? Porque el coseno phi, un Q muy grande, ¿ya? Hace que yo pierda mucha potencia. En los sistemas industriales, para compensar esa pérdida, ya se colocan bancos condensadores en la entrada de la instalación como una forma de contrarrestar la potencia reactiva inductiva con la potencia reactiva capacitiva, ¿ya? La potencia reactiva capacitiva que la entregan los bancos condensadores hacen que esta flecha que está acá, yo le aplico una flecha abajo opuesta, una Q reactiva capacitiva, y esto se anula. Entonces el S y el P se juntan y pasan a ser S es igual a P. Entonces todo lo que está en la fuente, la disponibilidad de la fuente en potencia, es transferida a potencia activa cuando el coseno phi es 1, ¿ya? Es súper importante interpretar, ¿cierto?, cómo opera aquí el triángulo potencia, ¿ya? Acuérdense que la Q es la potencia negativa, ¿ya?, que aparece por efecto inductivo, ¿ya? Y la P es la que yo aprovecho. Si la P y la S son iguales, ya el ángulo desaparece, no tengo ángulo, cero, ¿ya? Cuando tengo cero ángulo aparece coseno phi 1 y tengo máxima potencia transferida a la carga. Esta es mi potencia activa, ¿ya? B por I. Esto es un parámetro nomás, que indica cuánto sube o baja esto, de acuerdo al ángulo de fase de la corriente con respecto al voltaje. Por lo tanto, coseno phi es un número que va de 0 a 1, ¿ya? Esto es muy malo, el 0 es muy malo para mi instalación eléctrica, aquí no tendría potencia activa. El 1 es muy bueno porque estoy aprovechando el máximo de V por I. Acuérdense que el V por I es la coincidencia de la onda sinusoidal del voltaje con respecto al voltaje, a la corriente, perdón, ¿ya? En que los máximos de voltaje coinciden con los máximos de corriente, tengo un máximo de potencia. Entonces acá el triángulo potencia lo que me indica es el ángulo de fase, ¿ya?, de las potencias. Como anteriormente hablábamos del ángulo de fase de la corriente con respecto al voltaje, acá es lo mismo, ya, solamente que aparece ahora el término potencia. Potencia aparente, reactiva, inductiva, y potencia activa, que es lo que yo aprovecho en la carga.